hija allí, que tiene 5 años, me dijo, papá, ¿qué es? Le dije, mira, es un libro que ha dibujado papá. Entonces lo quería ver, bueno, intenté enseñárselo, quitando algunas partes que igual son un poquito duras, ¿no? Y cuando ella vio a Onofre, le dije, ¿este señor es bueno o malo? Y me dice, este señor es malo. O sea que entonces ella captó ya la primera el carácter que yo quería dar a este personaje, porque de todas formas puede ser, puede realmente que sea un progresista en la segunda parte de su vida, pero no deja de ser un violador, como decías tú. Y te digo más, en el momento que yo tenía que dibujar aquella escena tan complicada, porque claro, o sea, una cosa es que tú leas que Onofre viola a Delfina, ¿vale? Otra cosa es que tú la dibujes. Allí es bastante complejo, porque claro, ¿cómo lo vas a dibujar? Entonces, llegó un momento que dije, bueno, vale, hay un momento que dice, Delfina, quítate, y la empuja y cierra la puerta, ¿no? Y dije, vale, la cierro allí. O sea, no añado nada más, porque visualizarlo puede ser un riesgo. Y entonces le di vueltas y vueltas y vueltas y empecé a hacer varios storyboards para ver qué podía pasar si entrábamos dentro de la habitación, porque es como que de alguna manera yo quería representar la dureza y la brutalidad de este personaje. Y entonces dije, no, es que tenemos que entrar dentro de la habitación, sí o sí tenemos que hacerlo. Y entonces estudié con varios storyboards para ver hasta dónde podía llegar. Y creo de haber conseguido representar una escena muy, muy dura, muy, muy difícil, con el justo equilibrio. Espero haberlo conseguido. Era muy difícil y luego, bueno, los lectores nos lo dirán. Sí, sí. Eso, pues mira, eso tiene que ser interesante también, en una presentación tuya descubrir cómo eran las alternativas, ¿no? Las partes alternativas, diferentes espacios que has narrado de una manera, pero que en un principio podían haber sido otro. Eso tiene que ser también muy curioso de descubrir, ¿no? ¿Cuáles habían sido? Pero que lo descubramos cuando saldremos de toda esta situación, porque Sí, un día sí, hay que salir y sí, vernos a la... sí, Aunque con sí, sí. mascarilla, pero por lo menos... Sí, sí, tiene que estar muy bien, sí. Bueno, yo creo que un poco indagando también en la cuestión también de los diferentes personajes, tú has hecho alusión también al personaje de Efren también, que es uno, pues es el gran apoyo también que tiene Onofre durante toda su vida. Que al final, fíjate que es un personaje también del mismo corte que Onofre, porque también es un personaje inteligente, porque también el primer contacto con el que entablan también se basa en los intereses mutuos, ¿no? Y la escena en donde se conocen, una escena, no vamos a descubrir, ¿no? Cuál es la escena, por no destriparlo, porque es una de las escenas, yo creo, más interesantes, que también hacen alusión también a una serie, no sé si has visto Better Call Saul, también No, hay una escena también, pues tienes, ya te explicaré luego, hay una escena muy parecida en donde el argumento que utiliza Efren para hacer negocios con Onofre es el mismo. Es mira, esa inteligencia, ¿no? Es algo absolutamente espectacular, ¿no? Y entonces Calvo al final es capaz de entender las ventajas de uno, los inconvenientes de otro, y se apoya, ¿no? En esa colaboración, ¿no? No tratan un poco de competir, no tratan un poco de extorsionarse, esa violencia que en muchos casos fomentaba las relaciones a corto plazo, ¿no? Y al final consiguen llegar a una amistad, y fíjate al final su relación hacia dónde iré, ¿no? Y esto es un poco también muy típico también de las historias del cómic, bueno, en España y yo entiendo que en todo el mundo, ¿no? La pareja, ¿no? La pareja de protagonistas, ¿no? Hay un protagonista, pero oye, es el Capitán Trueno y Goliat, o es el Jabato y Taurus, que hay bastantes protagonistas, ¿no? Uno más inteligente, el otro más fuerte, pero en este caso se mezclan también mucho los protagonistas, ¿no? ¿verdad? Sí, pero hay que decir que Efren un personaje Sí. bastante aislado, no se nota muchísimo, sí está presente pero no está. Ujú, Es un tío que resuelve algunas situaciones pero sin que se vea antes, o sea, ujú. es un personaje maquiavélico de Sí, alguna sí, manera. sí, sí. Y creo que tiene una fuerza muy, muy interesante. Es uno de esos otros personajes como Delfina, que seguramente estaba en la cabeza de Mendoza como uno de los posibles personajes que se podía repetir en otras historias si se convertía en Ujú. una serie. Sí, sí. Pero es un personaje clave de la narración y por este motivo, digamos, Sí, sí. está en todo el libro hasta el final. Sí. Y una de los aspectos también yo creo más emocionantes del cómic es ese microcosmos que se crea en la pensión.
con Sí, esos personajes tan diferentes que en muchos casos son muy diferentes o independientes, pero que tienen unas relaciones entre ellos también de amor-odio en muchos casos, pero también de solidaridad, ¿no? La vidente y Mosén Vicente, pues la religión y la magia, pero que luego al final, cuando la vidente está enferma, es Mosén el que le dice, no la podemos llevar a la casa de caridad, tiene que vivir aquí, y es el que la cuida, ¿no? Frente a todos los enfrentamientos que han tenido, ¿no? El propio dueño de la pensión también, que acoge también a los clientes de una manera también, yo entiendo que bastante también paternal, ¿no? Al final, oye, tiene que tomar decisiones a lo mejor en muchos casos duras, pero crear ese microcosmos, esa confianza de personajes tan diferentes, y sobre todo en aquella época, porque sí. insisto yo mucho en el tema de la contextualización, ¿no? Donde a lo mejor las relaciones tan heterogéneas no eran normales, las clases sociales eran mucho más rígidas, e incluso las propias profesiones, ¿no? No te mezclabas con gente de otras profesiones, ¿no? Pero yo creo que sí que has conseguido lograr un ambiente, en fin, muy cálido dentro de la dureza de la época, ¿no? Es que yo creo que has clavado tú la frase, es un microcosmo, porque realmente la pensión, donde se desarrolla prácticamente casi las primeras 50 páginas, incluso más creo, del libro, no solo representa la Barcelona de la época, sino la Barcelona social de aquella Uh época. -huh. Está la clase media, porque claro, la clase alta eran muy pocos. Entonces existía una clase media que era la del propietario de la pensión con su mujer y su hija. Y luego había la parte esotérica, porque Barcelona es una ciudad muy esotérica, entonces con la vidente había este aspecto, digamos, mágico de algunos puntos de vista. Estaba la religión con Moisés. Estaba el obrero, o sea, estaba el obrero, el peluquero, ¿no? El Uh barbero -huh. que cortaba el pelo y le cortaba el pelo al propietario. Estaba la ambigüedad sexual. Otro elemento digamos, en la época de la Barcelona de los años, desde los 20 Uh -huh. hasta los 70, se desarrolló muchísimo, ¿no? Últimamente hemos visto una serie en televisión, Veneno, ¿no? Que de alguna manera habla también de este tema. Un poco realmente un microcosmo social que permitía a, a la entera sociedad española, entera sociedad de aquella época, que venía representada en una pensión. Y esto es algo único, o sea, me Uh -huh. pareció algo Sí, súper sí. difícil de escribir y Y, yo creo que lo ha conseguido en una manera espectacular. Ujú. Y luego creo que también has sido también muy certero a la hora de plasmar las relaciones campo-ciudad, ese pueblo que al final donde tienen que emigrar las personas a la gran ciudad buscando en muchos casos una utopía, y luego esas relaciones también paternofiliales con ese personaje de pueblo que se va a Sudamérica y luego regresa a España, y esas relaciones también que se han forjado, ¿no? En un pueblo en donde al final todos se conocen, ¿no? Esos indianos que regresan enriquecidos, en muchos casos también trayendo el exotismo, ¿no? De ese mono, ¿no? Esa representación también que yo creo es un símbolo, una metáfora, ¿no? De la fortuna también que desaparece, ¿no? Ese mono que al final, lógicamente, lo traen desde un país cálido y viene a España el pobre mono justo en el primer año que nieva en Barcelona, ¿no? Y al final, pues lógicamente, no es capaz de adaptarse, ¿no? Pero esto, Juan, te puedo decir que me he visto representado muchísimo en esta parte de la historia, porque al ser siciliano, mucha gente de Sí, Sicilia en los años anteriores se sí, sí, marchaba de la isla y se iba a Bélgica a trabajar en las minas, se sí, iba a sí, Alemania a trabajar en las fábricas o se iban a Estados Unidos, ¿no? Y sí, cuando sí, estaban allí, era como, cuando volvían, era como que volvía el americano. O sea, sí, volvía sí, 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 americano, de buen traje, bien vestido, sí, igual sí, era un pobre desgraciado que simplemente sí, había sí, gastado 4 duros y se lo había gastado en mujeres o en sí, otras sí, cosas. sí. Así que cuando leí esta parte me recordé muchísimo algunas películas, por ejemplo, italianas de una cineasta que se llama Alina Vermüller, que tiene un apellido alemán, pero es italiana, es romana.
o algunos cuentos de parientes, de familiares. Oh, el tío se ha ido a Estados Unidos y ha vuelto, ahora es súper rico. Y en realidad igual tenía Sí, cuatro sí. duros. Sí, sí. Sí, sí, esas relaciones está espectacular, esas relaciones también familiares, ¿no? Como el hermano también al final es el que se queda en el pueblo, es Onofre el que tiene que marcharse a la ciudad y cómo al final luego tiene que regresar también y aparentemente el propio Onofre es un personaje de éxito. Cuando va a saludar a diferentes personas del pueblo, saben quién es Onofre, no saben cuáles son sus negocios, pero entienden que es una persona de éxito. Son incapaces de diferenciar entre los negocios legales y los negocios ilegales. La Sí, sí. apariencia lo es todo en ese caso. Mira, cuando hace algunas semanas hablé con un periodista del país que me preguntaba por la representación, el carácter que tenía Onofre. Y surgió, bueno, hablando un poco del tema, surgió el hecho que Onofre es un personaje con unos sentimientos enfermos. O sea, el tío es incapaz de amar porque no ha tenido amor. O sea, incluso cuando vuelve ya mayor en casa de sus padres y saluda a su padre le hace un gesto de cariño y él le dice, que no he venido aquí, no tengo dinero para ti. O sea, es una respuesta muy dura a una persona querida y repito, esto lo hace porque no sabe amar. O sea, no sabe amar con sus padres, a sus padres, no sabe amar Delfina, no sabe amar la gente que tiene a su alrededor, no sabe amar su hermano. Incluso en el momento que él quiere hacer algo positivo por su hermano, casi le obliga a hacer unas determinadas cosas que, bueno, en el libro ya, en el cómic ya bueno, quien lo leerá lo descubrirá, pero es una obligación, o sea, él obliga a hacer algo que él igual piensa por su bien, pero en realidad no es por su bien. O igual en un segundo momento sí descubre que lo es, pero lo descubre sin querer. Entonces es una situación un poco peculiar y allí me di cuenta realmente de la incapacidad que tenía este personaje de amar, la incapacidad que tenía este personaje de empatizar, ¿no? con el otro. Eh, Juan, ha saltado la comunicación. Puedes volver a entrar, Juan. Si sales y entras otra vez, yo te acepto la invitación. Son problemas que pueden pasar en un directo. Además, ya llevamos ya 40 minutos hablando. Yo creo que de aquí a poco será saludarnos. A ver, venga, que ahora entras otra vez dentro. Puede pasar. A veces Internet es así. Ya estamos. Es Internet. Es lo, en Es un italiano prodigio, pero de la directa. sí, sí, sí. Nada, ya, además es verdad lo que dices tú, que estamos ya casi ya, esto se nos pasa el tiempo volando, pero Sí, estamos ya, este prodigio. Bueno, un poco, sí, sí. Estabas comentando, ¿no? Esa relación también entre el padre y el hijo, que luego al final, fíjate cómo. sí, he seguido. Cuando tú te Sí, sí. marchaste, seguí explicando un poco de cosas. No, y estaba comentando su incapacidad de amar y no entender que igual algunas cosas que la hace, igual en fin de bien, pero no lo hace como se deberían hacer. Ujú, Y esto él no lo entiende, pero no lo entiende no porque en este caso no es que no lo entienda porque es malo, no lo entiende porque no sabe qué es el amor. Y ujú, esto le hace alejar de la gente sí, hasta un determinado punto, porque al final sí. no digo nada, pero algo cambia. Pero yo he visto mucha relación también entre este cómic que has hecho tú y el anterior, el Me llamo Giovanni, el anterior que hiciste también de la mafia, no tiene nada que ver, son épocas distintas, pero al final el aspecto mafioso tú lo reflejabas en el otro cómic, el de Giovanni, en donde al final, claro, la mafia puede estar muy bien porque crea riqueza en un entorno muy cercano,
pero al final extorsionando con una violencia y con una asignación de recursos que seguramente es mucho más ineficiente si hubiera habido un emprendedor. Es decir, si un hotel lo monta la mafia, seguro que sale mucho peor y los trabajadores están peor pagados que si lo hace un emprendedor de forma legal, ¿no? Que es el que lo sabe hacer perfectamente. Y en la ciudad de los prodigios, fíjate cómo al final ese supuesto capacidad emprendedora, económica, capitalista de Onofre se basa a base de estafar. Cuando quiere hacer trampas en esa, hipotecar incluso su finca, sus tierras en el pueblo y tal, para comprar un solar y hacer como si van a poner ahí las vías del tranvía, de tal manera que consigue estafar a un empresario de Tarragona, dice también, ¿no? Y eso sucede lo mismo también con los otros dos mafiosos, con don Humberto y con don Alexandre, que al final el chiste está en ser capaz de hacer, pues, extraperlo, evadir impuestos, traficar con armas, etcétera, ¿no? Son esas trampas en las que basan, no en una economía de mercado libre, donde todos tienen las mismas oportunidades, sino que es al final es lo que es la mafia pura y dura, lo mismo que sucedía en Sicilia, pues ya en Barcelona ya había ese tipo de mafia y ese tipo también de violencia, ¿no? En la propia ciudad. Sí, sí. Mira, cuando leí el libro me di cuenta del tipo de narración que tenía Mendoza, que está justo en el filo del grotesco, del irónico y del oscuro. O sea, es Uh una -huh. mezcla tan potente que hace que su manera de narrar sea única. En esto no hay lugar a dudas. Pero claro, cuando tú representas algo de este rollo, es muy complicado. Es muy Uh -huh. complicado porque el riesgo es que se convierta en una narración muy caricatural. Entonces hice un poco como un filtro. Empecé a filtrar lo que él narraba en el libro y empecé a quitar las partes que de alguna manera podrían resultar demasiado grotescas. Cuando tú antes estabas hablando un poco de la temática esta económica, de cómo él estafaba, es muy fácil que una narración, la narración de una estafa pueda convertirse en algo irónico o caricatural. Hay un montón de actores italianos, españoles y franceses que han conseguido hacer de estos temas los chistes más Uh importantes de -huh. sus carreras, ¿no? Y entonces yo he decidido hacerlo en una manera menos grotesca posible, ¿no? Y más, digamos, realista. El realismo le daba a aquel punto, digamos, oscuro, ¿no? Sí. Y representaba realmente lo que era la ciudad en aquella época, Sí. donde habían gente que robaban a los que tenían pasta, ¿no? Sí, sí. Pero robaban estafando. Claro, sí, sí. Era de robar en aquella época. Sí, yo creo que al final también yo creo que al final Onofre no cambia. Onofre siempre ha sido, a lo mejor sí que es verdad, influenciado por esa falta de cariño en su familia y porque es incapaz de amar, pero no existe una evolución como pueda ser, no sé, Walter White en Heisenberg en Breaking Bad. Es decir, yo creo que Onofre siempre es el mismo, él siempre es el que es consciente de quién es, y sí que a lo mejor podríamos un poco hablar de picaresca en esa primera, lo que tú decías, ¿no? La venta de crecepelos, ¿no? O la venta de, al final, bueno, al final él mismo reconoce que le divierte estafar a esa pobre gente, ¿no? Bueno, eso no deja de ser a lo mejor pues una pequeña estafa de poca monta, pero toda la maldad que existe, yo creo que trasciende a esa picaresca, porque él no renuncia a utilizar cualquier tipo de violencia, oye, incluso para conseguir a Delfina, los medios que utiliza para conseguir a Delfina son dramáticos, no los vamos a desvelar, pero se produce una violencia tan maquiavélica y tan despiadada por conseguir el objetivo suyo, que eso, y era bien joven, estamos justo hablando del principio, ¿no? Y eso ya nos demuestra que no hay solución posible para esta persona, ¿no? Con lo cual, desde luego, yo creo que trasciende al Shelby de Peaky Blinders, ¿no? Que sí que podemos a lo mejor entenderlo, bueno, o disculparlo, o entender algún tipo de bondad, o de honor familiar, o llamarlo X, ¿no? Pero aquí Onofre le pasa un poco como al personaje, el juez Dredd de Carlos. Hay gente que Carlos Ezquerra me reconocía que es el antihéroe y el mayor cabrón del mundo, porque, o sea, es que es lo peor el juez Dredd. Y hay gente que lo tiene hasta simpático, ¿no? Que lo ve como simpático, ¿no? Pues yo creo que Onofre, en este caso. Esa es la característica típica de enamorarnos de los antihéroes, de los cabrones, Sí, ¿no? sí, Como Tony sí, Soprano, sí, que al final sí, sí, esperábamos que no le mataran o sí, sí, que vivía y
que se quedaba tan pancho con sus Sí, sí. maldades, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que es un poco, es decir, en cualquier caso, yo es que he leído bastante por ahí que he leído críticas sobre tu comida hablando de la picaresca española. Y yo, no, picaresca yo creo que aquí hay poca. Aquí yo creo que es más una historia de mafia italiana o bueno, italiana y española, que no es patrimonio de la mafia, desgraciadamente, pero es una violencia totalmente absoluta, totalmente despiadada y que en muchos casos se entremezcla todo, incluso con temas. Y luego al final no hemos hablado del tema también del tema político, de esa revolución que hay también en Barcelona, ¿no? De esa también, bueno, de esas violencias en las calles, de esas huelgas, ¿no? De esas luchas por unas mejoras sociales absolutamente necesarias e imprescindibles, ¿no? Que bueno, que pondría las bases posteriormente para el estado del bienestar. Sí, es verdad, es verdad. Hay que decir también que estamos hablando de un libro de más de 600 páginas y yo he tenido que hacer un trabajo realmente de costura de corte y pega, de conseguir que algunos elementos pudieran mantenerse dentro de la historia y otros eliminarlos por necesidad narrativa, porque si no, al final Planeta iba a sacar un cómic de 500 páginas y yo me iba a morir, porque claro, era, era bastante difícil conseguir ser totalmente respetuoso de cada momento, de cada parte de la historia. Así que ha habido momentos que hay cosas que me habrían gustado poderlas añadir al posteriori, pero me di cuenta que no se podían añadir porque si no se quedaban como gotas dentro de un océano y un poco... Yo soy de la filosofía de Tiziano Sclavi, que es el padre de Dylan Dog, que siempre en entrevistas decía, cada vez que tú escribes un guión, si abres una puerta, al final de la historia esta puerta tiene que estar cerrada. Si la dejas abierta, significa que algo mal has hecho. Entonces, añadí algunos elementos que luego hasta el final no tenían repercusiones narrativas. El resultado era que había añadido un elemento más, pero que era un elemento que se quedaba allí y no aportaba nada Sí. más a la narración de la interhistoria. Sí, sí. Claro, tú lo ves desde ese punto de vista de autor, de creatividad. Claro, yo lo veo más desde ese punto de vista total, el cómic como obra total, en donde al final, jolín, yo si fuera profesor de un instituto, de un colegio, y tuviera que explicar esta época histórica, joder, me llevaría tu cómic. Porque al final hablo de política, hablo de economía, hablo de sociedad, hablo de cultura, hablo de machismo, de la relación hombre-mujer en aquella época, hablo de violencia, hablo de relaciones sociales, hablo de ese microcosmos, de cómo una pensión podría ser, fíjate, el desencadenante de todas esas acontecimientos posteriores. Es decir, yo creo que este tipo la novela, por supuesto, pero el cómic también, porque al final el cómic, oye, es mucho más atractivo y mucho más rápido para leer y para poder disfrutar que, oye, para leerte la novela tienes que tener ya una capacidad, un interés y luego al final es mucho más tiempo. El cómic se lee relativamente mucho más rápido, ¿no? Y te evita en muchos casos también, ¿no? Discurrir esos personajes, ¿no? Y hacerte tus propias. El complemento entre los dos puede ser lo ideal, pero en cualquier caso, el cómic yo creo que refleja, es como una fotografía, ¿no? De aquella época. Sí, aquí hay una pregunta del amigo Il Escudero que pregunta los cambios o lo que suprimía de los capítulos, si lo hacía por mi cuenta o si hablaba con el Mendoza y cómo lo hacía. Realmente lo hacía por mi cuenta. Pero como dije al principio, eso lo hacía porque Mendoza me dio libertad total de hacerlo como yo quería. Así que era, de alguna manera, era mi decisión. Si quería dar más una línea o otra, entonces decidí a suprimir una parte o otra. Hay, por ejemplo, una parte en el libro que no cuento en mi cómic, que es justo el momento después que Onofre viola a Delfina. Hay una parte, justo después de esta parte, en el libro, la situación se convierte en algo muy grotesco y yo he decidido eliminar esta parte. Eliminarla porque de mi punto de vista, gráficamente no daba la misma importancia, no daba la misma fuerza
que sí lo daba en la lectura. Cuando a veces se hace una comparación entre el libro y el cómic y se dice el libro es mejor, el cómic es mejor, son dos medias totalmente diferentes, con dos narraciones diferentes. Y cuando se hace una adaptación allí se ve, justamente allí se ve la diferencia entre un medio y el otro. Porque yo puedo contar una cosa, pero si luego la tengo que dibujar visivamente, expresar visivamente, el tipo narrativo, el topic narrativo, el mood narrativo será totalmente diferente. O puede que sea parecido, pero nunca será igual. Totalmente de acuerdo, son medios diferentes y lógicamente los mismos argumentos, o sea, los mismos trucos no sirven en un medio que en otro medio. Es decir, te tienes que adaptarlo y ahí está, precisamente por eso, claro, por eso Eduardo Mendoza no puede firmar como guionista del cómic. Porque Claro. realmente, claro, el guionista eres tú, que eres el que lo has adaptado. Al final yo creo que es que tiene, de hecho yo no sé al final qué puede ser más difícil, ¿no? Si crear un cómic de la nada o crear un cómic sobre ya unas bases que tú tienes que adaptar a un lenguaje totalmente distinto. Bueno, son dos caminos diferentes. Cuando trabajo con un guionista, por ejemplo, y tenemos que desde cero crear una historia, entonces allí, por ejemplo, como fue por Brancaccio con Giovanni Di Gregorio, de allí empezamos un camino que era más de ficción. Se Ujú. basaba en un contexto real, porque hablaba de un barrio, el barrio donde yo me crié durante más de 20 años, y habían hechos reales que Giovanni consiguió atar con un único filo rojo y darle una lógica narrativa. Entonces allí era ficción con una base histórica real. Eh, pero claro, no existe un libro que te cuenta de esto. Entonces hay que crearlo desde cero, con personajes que no existen, te lo tienes que inventar tú, le tienes que dar una voz, un carácter. Que en cambio, por ejemplo, en La ciudad de los prodigios, Mendoza describe muy bien sus personajes. Para mí fue súper difícil dibujar Delfina, por ejemplo. La descripción estaba tan bien, digamos, escrita que fue casi a la primera, casi al primer dibujo, captar la esencia del carácter de este Ujú. personaje. Ya te digo, Onofre me costó un poquito más simplemente porque me gustaba comentarlo con Eduardo y encontrar un punto intermedio que podía ir bien para los dos. Efren igual, o sea, fueron personajes que salieron bastante rápidos a la primera. Ujú. Y esto no por capacidad mía, sino porque realmente el Eduardo Mendoza lo cuenta muy bien, digamos, el personaje, cuenta muy bien el personaje en sus libros, así es más Ujú. fácil, por supuesto, entonces la diferencia puede que esté en esto. Sí, estamos ya acabando simplemente, pero no me gustaría terminar sin recordar un poco también lo que comentábamos ayer, ¿no? La Barcelona real, cómo ha cambiado, ¿no? En aquella época, ¿no? Y cómo tú también en muchos casos has redescubierto también una Barcelona, ¿no? Paseando, incluso buscando localizaciones y temas, ¿no? Que comentábamos. Sí, mira, este libro yo lo dediqué a Barcelona, porque claro, es la ciudad que me acogió, donde llevo ya más de 10 años viviendo, donde tengo muchos amigos y estoy súper contento de vivir en esta maravillosa ciudad. Y tengo que decirte que ha cambiado ya en estos 10 años, entonces Ujú. imagínate, esto habrá cambiado en 100 años. Es una ciudad muy rápida en los cambios, en crecer, en hacerse más culturalmente más abierta, ¿no? Cosmopolita. Y esto es, yo creo que esta es la esencia y la característica de la ciudad que siempre ha tenido y que siempre tendrá. Esta capacidad de ser la ciudad del mundo, donde todos podemos vivir unidos, solidales, aportando nuestro granito de arena en la cultura de la ciudad. Esto es lo que creo que me ha hecho enamorar de esta ciudad y donde he decidido criar a mi hija junto a mi mujer. Y realmente es una ciudad que se deja querer. Ujú. La echamos de menos ahora que no podemos salir, disfrutar de Sí, los sí, bares, sí. calles, de la Rambla, o sea que, bueno, pero llegaremos a ella, o sea, llegaremos a ella. Bueno.
Pues nada, yo creo que hemos cumplido ya con la hora de que nos permite Instagram, con lo cual nada, Claudio, muchas gracias por haberme dejado acompañarte en este diálogo Ha sobre sido un tu cómic. Gracias, gracias a Nuria también y a Planeta y nada, y esperamos ya que este confinamiento pase pronto para verte por todos los salones de cómic de España